Pepe, bienvenido a la Biblioteca Pública. Gracias Patricia. Sinceramente para mí es un placer estar acá, en virtud de que procuramos siempre estar en contacto con el municipio. Para nosotros este municipio es muy especial porque nos ha dado un apoyo desde la Intendencia del Dr. De Marchi, posteriormente el Dr. Bragañolo, y toda la gente que ha participado con nosotros, ha colaborado, la verdad que siempre nos ha tratado con una deferencia tremenda. Entonces, creo que es importante estar acá hoy en día y poder comentar algo sobre lo que vivimos hace 38 años en Malvinas. Por empezar, yo soy de la Consulta, San Carlos. Me fui a la Escuela de Suboficiales. Cuando egresé, a los poco tiempo hice mi primer curso, que fue el curso Comando. El curso Comando es una especialización de Fuerzas de Operaciones Especiales que tiene el Ejército Argentino. Y así fue transcurriendo mi vida. Yo después hice otros cursos, pero este tiene una particularidad muy grande porque para mí cuando uno se reúne con otros comandos o cuando toma contacto con gente que tiene esta aptitud, prácticamente estamos hermanados por diferentes circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque en principio, doctrinariamente, el comando es una persona que se prepara para actuar en cualquier tipo de terreno, ya sea montaña, monte, mar, llanura, todo. Cuando uno está haciendo el curso Comando, tiene un inicio y puede tener un fin en cualquier momento, porque todos aquellos que no van superando las diferentes actividades terminan en el camino. Ahí nomás automáticamente quedan separados. El curso Comando tiene esa particularidad. ¿Por qué? Porque por la preparación y por el objetivo que tiene el comando. ¿Cuál es el objetivo del comando? En principio, entrar en la profundidad del campo enemigo. No actúa en primera línea como las unidades tradicionales o normales, sino que uno entra en la profundidad del campo enemigo. Si hay un enemigo, hace una emboscada. Si ese enemigo está en un puesto fijo, se hace un golpe de mano, y después de haberse infiltrado uno tiene que reinfiltrarse, es decir, volver. Esto significa del momento que uno sale hasta que regresa, si regresa prácticamente está en situación, está con mucha adrenalina encima, tiene sus miedos, tiene sus grandezas, y esto es la preparación que uno va recibiendo con el correr de los años. Y afortunadamente también tenemos una gran ventaja con respecto a las otras tropas, porque nosotros nos preparamos tirando con cualquier tipo de armamento, ya sea desde un fusil hasta con un cañón, o un block pipe, que es un misil que sirve para derribar objetos de la Fuerza Aérea, o tirarle, por ejemplo, a un barco también. Es decir, esa gama donde uno va practicando todo esto, se encuentra con que tiene mucha actividad, mucha carga emotiva todo. Y así uno va conociendo a los compañeros. Nosotros en la compañía Comando 602, que se formó el 21 de mayo, ya prácticamente estaba muy avanzada la situación en Malvinas. El 21 de mayo se forma en Argentina la compañía Comando, es decir... 21 de mayo del 82. Del 82. O sea, ya ha iniciado el conflicto, sí, ya ha iniciado... Exacto. Bien. Y esta compañía se forma para darle apoyo a la compañía 601, que ya estaba en Malvinas. Había ido a mediados de abril a ellos
movilizaron a Malvinas. Ellos ya habían hecho algún tipo de reconocimiento, habían hecho actividades aerotransportadas, es decir, por helicóptero. Y nosotros el día 21, el día 22 a mí me llega un mensaje militar donde me ordenan de que me tengo que presentar en el primer medio en la escuela de infantería, que es en Campo de Mayo. Yo estaba destinado en ese momento en Bahía Blanca, y como a las 6 de la tarde llegó un mensaje. A las 10 de la noche ya estaba arriba del colectivo y partí hacia Buenos Aires. Cuando llegué a Constitución me estaba esperando un vehículo de la escuela de infantería, y ahí me llevaron a la escuela. Pepe, ¿cómo te enteraste de que habíamos recuperado las islas? ¿Qué edad tenías? ¿Cuál fue tu primer sentimiento al saber ese 2 de abril o esos días por allí? El 2 de abril, justamente en el lugar que yo estaba, en la unidad que yo estaba, me entero por primero por bocinazo, después por la radio, es decir, fue una cosa tremenda cuando difundieron todo esto de que habíamos tomado Malvinas. El 2 de abril, como nos enteramos todos, como nos enteramos todos, exactamente. La plaza llena de gente. Sí, fue una movilización tremenda. Y yo me enteré ahí, y después cuando dijeron de que la compañía Comando 601 iba a ir a Malvinas, en forma automática, yo siempre he hecho gimnasia, he corrido, he tenido mi preparación, pero empecé a salir todos los días con más fuerza. Decía, bueno, en cualquier momento me pueden llamar, o no sabemos qué va a pasar. Entonces, y esa preparación, que pensaba que era totalmente personal, cuando me fui reuniendo con la gente el día 23 de mayo, que había llegado a la Escuela de Infantería, a ellos les había pasado algo similar. Se habían empezado a reforzar la preparación. Pero cada uno de motus propio. Claro, porque la compañía de Comando 602 se forma con gente de diferentes partes del país. Venía gente del norte, otros venían de la propia Buenos Aires, vino gente del litoral, inclusive del sur, porque los comandos, cuando hacen el curso, no quedan en la compañía de comandos, sino que se van a sus unidades o van a una unidad determinada. Hasta que vuelven a convocarlos y ahí exacto, vuelven a agruparse, a reunirse. Y se forma la compañía, nos empiezan a dar equipo, armamento nuevo, toda una preparación muy importante. Que esa, digo, la ventaja que nosotros hemos tenido siempre, de haber estado preparado y haber estado equipado. No digo mejor que el resto, pero teníamos más facilidades. Y además la preparación o la autopreparación de uno prácticamente hace de que tenga otra matiz la situación. Incluso cuando uno está preparándose, hace curso comando, nosotros no practicamos con balas de fogueo ni con bombas de estruendo, directamente practicamos con explosivos reales, munición real, estamos avanzando, nos tiran y nosotros, como las películas. Es un entrenamiento real 100%. Real. No hay simulacro. Empezamos el curso y terminamos el curso en el terreno. No es que uno anda, o tiene una parte teórica. Sábado y domingo me tomo franco, el otro día... No. Empezamos el curso y no tuvo finalización, como dije, hasta 3 meses, porque tuvimos nosotros 105 días en el terreno. Y ahí practicamos todo. Y volviendo a la escuela, ¿cierto? El día 25 hacemos una formación y ahí dijeron, dentro de 10 días aproximadamente vamos a pasar a Malvinas. Entonces todos estábamos con esa situación. 25, el 26 vinieron a preparar todo, que nos embarcamos y nos vamos a Malvinas. Es decir que se redujeron los tiempos que teníamos nosotros previsto. Y el día 27 llegamos a Malvinas, 4 o 5 días después de haber sido convocado. Así que todo eso
era una situación bastante encontrada porque uno en realidad nunca se imaginó una semana antes lo que estábamos por vivir en ese momento. ¿Qué sabías de Malvinas? Malvinas, nosotros habíamos leído mucho porque siempre Malvinas para nosotros ha sido y es una parte territorial muy importante para nosotros, ya sea por cuestiones geográficas, la plataforma continental, por cuestiones históricas, cuando llegó Luis Bernet y anterior a él habían llegado los franceses, es decir, habían muchas cosas que uno sabía, pero no conocíamos el terreno. Y ese desconocimiento del terreno lo empezamos a vivir en carne propia 5 días después que habíamos sido convocados. Cuando nosotros fuimos a Malvinas, yo iba integrando la primera sección de la compañía 602 y nos alojamos donde estaba un gimnasio de los Kelper, que era la base de la compañía Comando 601, y ahí con los amigos y compañeros y la gente que conocíamos y también los desconocidos, nos fuimos reencontrando, alegría total, y ahí nos impusieron ellos prácticamente la situación, que no tenía nada que ver con respecto a la información que teníamos en el continente. El continente decía una versión que era de triunfo, y ellos allá nos impusieron de que era una cosa bastante reñida, que prácticamente teníamos que, lo íbamos a ver. Y así fue. El día 28 estuvimos en Malvinas, y el 29 de la madrugada sale mi sección, la primera sección en la cual yo iba, y me dejan a mí, porque iba a ir un hombre a la 601 como guía, que era el sargento primero Elguero. Y este hombre me reemplaza a mí y me dejan con la tercera sección del capitán Ferrero en ese momento. Y a partir de ese momento estuvimos en ese lugar. Ellos salen el 21 de la mañana, nosotros salimos en helicóptero tipo, ya prácticamente no había luz de día. Ya saben que el horario que hay en Malvinas es muy diferente. Por ejemplo, a las 9 de la mañana en esa época está oscuro. A las 6 de la tarde se termina el día. Y tienen pocas horas de luz solar. Exacto. Y salimos en helicóptero, llegamos a un lugar X, sinceramente desconociendo el terreno. Después hemos sabido que era próximo a Montequén. Fuimos ya en el terreno propiamente dicho, conociéndolo de otra manera. Íbamos nosotros prácticamente por 5 o 6 días, teníamos previsto, así que llevábamos la mochila con equipo para cambiarnos. Llevábamos munición, porque como auxiliar en ese momento llevábamos munición para la MAG. La MAG es una ametralladora que tira 600, 700 tiros por minuto, y eso se maneja con cintas. Entonces, se van uniendo esas cintas y con eso se tira sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Y eso iba en la mochila, aparte de el alimento, es decir, era una mochila que no pesaba menos de 40 kilos, sinceramente. Y nos bajamos en ese lugar, empezamos a avanzar, habrán transcurrido unos 10 minutos aproximadamente, 15. La verdad que uno pierde noción del tiempo. Íbamos con la situación y la preocupación, porque pisábamos, por más que hemos tenido ya un adiestramiento, cuando llegamos ahí ya estábamos en guerra, y empezamos a avanzar, y más o menos cuando transcurrieron unos 500 metros y más o menos unos 40 minutos, nos empiezan a tirar, nos iluminan el terreno con bengalas, con paracaídas, que así como me están viendo a mí en este momento, así era como nos veíamos entre nosotros. Sí. Y eso
Y eso fue más que fue nuestro bautismo de fuego. Nos tiraban, y cuando empezaron nos dieron la oportunidad, nosotros también tiramos, porque fue una sorpresa total. Fue una emboscada que tenía el enemigo, que prácticamente nos sorprendió totalmente, porque no teníamos información. Normalmente cuando uno va a salir, lo que se nutre es de la inteligencia, o mejor dicho, o hablando en términos comunes, para nosotros es inteligencia militar, hablando en términos comunes es la información que uno posee sobre el enemigo, dónde está, cómo es el terreno, las características del terreno, pero desafortunadamente eso no ocurrió así. Entonces, nos sorprende el enemigo, empezamos a tirar, porque la mejor cubierta que tiene el soldado es cuando está en una situación así, es la propia cubierta. ¿Cuál es la propia cubierta para nosotros? Es el fuego. Y íbamos avanzando, tiramos, gente que se replegó, y perdimos contacto yo perdí contacto con la sección. Todos perdimos contacto, quedamos aislados prácticamente, cada uno. Y en ese momento, escucho que viene alguien y me dicen, me han herido. Y era el sargento primero Vilte, sargento ayudante Vilte, que venía así, dice, me han herido, pero venía retrocediendo y tirando. Entonces, a partir de ese momento, lo agarró conmigo y nos empezamos a replegar. Después se nos unió el teniente primero Lauría, y con él prácticamente, había luna, porque en Malvinas se dan todas las cuestiones climáticas en cuestiones de un rato. Por ejemplo, en ese momento había luna, se nubló, y nosotros con el hombre herido y la gente y los ingleses que nos tiraban, escuchábamos la voz de mando, fai, y nos daban todo, pero lo teníamos ahí a 30, 40 metros. Y ellos nos identificaron perfectamente. Entonces nos empezamos a replegar y de repente se nubla y empieza como a escartillar. Entonces, nosotros, como decía, somos muy creyentes, muy católicos y tenemos nuestra formación religiosa, y dijimos, bueno, es un milagro de Dios. Tal es así que caminamos toda la noche con Vilte, herido. Le ayudamos, por ahí gateaba, porque en Malvinas hay un lugar que se llama Arroyo de Piedra, le dicen, que uno va caminando y hay unas piedras tipo laja, que cuando se moja es como si le echaran la basa y uno va caminando, ¿cierto? Y se resbala, se cae, bueno, teníamos que ir gateando en esos lugares. Es tremendo los lugares. Bueno, y eso avanzando, nos alejamos de la zona de combate propiamente dicho, de la emboscada que nos habían hecho los ingleses, y caminamos toda la noche, sinceramente rezando. En ese momento lo único que uno se acuerda es de Dios y del hombre que está al lado de uno, del que ha formado pareja de combate, es decir, porque uno le dice el equipo de combate de dos, le decimos la pareja de combate. Fue una terminación que siempre se ha utilizado. Y así nos fuimos replegando hasta que llegamos y nos encontramos con otra sección, pero ya era como a las 9 de la mañana, porque ya había luz. Y no habíamos comido nada. Lo único que yo había conseguido, llevado, que me quedó, porque no teníamos la mochila, no teníamos absolutamente nada. Nosotros, esta boina que yo llevo ahora acá, que tengo acá, es la boina que usé en Malvinas. Es la boina que siempre, todos usamos boina o pasamontaña, por el tema climático, ¿cierto? Pero la boina es la que prevalece. Y por eso es un honor, un orgullo todo esto. Y tenía únicamente una caja de caldo North Suiza. ¿Qué hice? Uno nos preguntamos, ¿tenés algo? No tengo nada, listo. Mirá, tengo esto.
y nos comimos 2 pastillas de caldo Nor Suiza cada uno, sin agua, sin nada. Es decir, algo nos sirvió. Seguimos avanzando y como a las 9:30 de la mañana, 10, nos gritan alto que en vivo y le contestamos en inglés. Pero después nos cuentan que era la sección del teniente primero Brizuela, que era de la 601, que había estado de nosotros más o menos unos 7 u 8 kilómetros de donde nos habían dejado nosotros. Él se había quedado anteriormente en un lugar que se llama Cerro Estancia. Nos cuentan de que los camaradas nos cuentan, estuvimos a punto de reventarlo, porque teníamos el mismo mimetizado que tenían los ingleses. Es decir, no nos mataron los ingleses y tampoco nos mataron los nuestros que lo teníamos ahí, porque accidentes como este, porque hubiera sido un accidente, ocurrieron mucho. Inclusive se derribó un helicóptero por propia fuerza. Y todo pero todo es propio de la guerra. Si pasas hambre, si tenés frío, si esto o aquello, todo lo adverso, es propio de la guerra. Eso es lo que tenemos que entender. En una guerra vale todo, en una guerra uno hace de todo. El que la ve de otra manera es porque no vivió la guerra. Entonces, esas cosas son las que uno procura destacar. Estuvimos en una guerra y como tal la vivimos. Tengo la oportunidad de contarlo y también tengo la necesidad de contarlo. Yo esto no lo hablé nunca hasta los 15, 16 años después que pasó Malvinas. Es decir, que yo no vine de Malvinas en junio y empecé a contar, no podía hablar del tema. Hasta el día de hoy me emociono por eso, porque son cosas que son situaciones encontradas, donde tenés momentos de satisfacción, momentos de angustia, momentos de temor, todos son momentos. Es más, cuando yo volví, me acostaba y me despertaba totalmente mojado. Los primeros días era la adrenalina, la emoción o no sé qué, que yo me mojaba toda la ropa de cama, con la transpiración y eso de a poco uno lo va procurando de superar, y hemos tenido asistencia médica posguerra, pero no hemos tenido la asistencia psicológica, la contención, porque eso es algo que no se olvida fácilmente. Esa es una cosa. Cuando uno, siguiendo con el relato de la guerra, ¿cierto? Y así seguimos trabajando, un trabajo, ¿cierto? Defendiendo lo nuestro, y tuvimos varios enfrentamientos más. Sinceramente, desde que llegamos nosotros a Malvinas, estoy hablando del 27, salvo el 28, que dormimos unas horas. Después, normalmente, como nosotros salíamos en la noche, volvíamos de mañana, y al mediodía siempre estábamos en actividad. Si dormíamos 3 o 4 horas es mucho en todo ese tiempo. Teníamos alimentación porque veníamos y nos podíamos nutrir de alimentos, y a veces cuando uno andaba pasaba la primera línea, siempre llevaba un pedazo de pan o cigarrillo o una bebida y la dejábamos en la primera línea que estaba la gente, porque nosotros sobrepasábamos la primera línea. Y cuando sobrepasábamos la primera línea teníamos como enfrentamiento con los ingleses, o encontramos una vez un marino muerto, tirado, y lo único que pudimos hacer era, le colocamos, porque estaba sin arma, estaba sin nada, pero lo único que pudimos hacer con ese marino, que en paz descanse, fue cubrirlo con un paño de carpa, y lo dejamos así, porque no había tiempo para nada, ¿cierto? Y así uno va viendo la situación, y tenés, como decía recién, tenés el miedo permanente, tenés la ansiedad, tenés
y tener el apoyo del Rosario y la Virgen con uno, cosa que lo hicimos antes y al día de hoy lo seguimos haciendo, porque no es una costumbre, es una necesidad de contar para nosotros, al menos para mí, hacer eso. Y cuando hablo con mis compañeros, me dicen lo mismo. Y siempre uno dice que Dios y la Virgen te bendigan y te protejan, porque es una cuestión natural. Yo estoy escribiendo un mensaje dentro de la asociación o la federación y le pongo así, porque es una cuestión de sentimiento. Y siguiendo eso, ¿cierto? Tuvimos el día que nosotros nos hacen la emboscada, en la otra sección, al otro día, en un avance que tienen el sargento primero Blas y el teniente primero Márquez, van de punta infantería, los adelanta la sección y ven así y se entabla un combate entre ellos dos y los ingleses, y los dos son muertos. Mueren ellos, pero se salva el resto de la sección. Ellos se podrían haber replegado, pero no, se quedaron ahí y se defendieron y dejaron la vida. Entonces, son las cosas que uno les cuesta masticarlas todavía el día de hoy. Y después de traerlo al herido y encontrarme 20 años después, la hija de Vilte me dice: gracias a usted he conocido a mi papá, he disfrutado de mi papá. Entonces, uno dice, ¿tuvo valor o no tuvo valor lo que uno es? Sí tuvo valor. ¿Perdimos la guerra? Sí, hemos perdido la guerra. ¿Podemos continuarla? Sí, en algún momento la vamos a continuar a través de la diplomacia, pero no sabemos, ¿cierto? Porque ahora, políticamente hablando, las cosas están tan revueltas al día de hoy que no sabemos qué, cómo y cuándo van a ser las cosas. Una cuestión política muy delicada que estamos viviendo que no viene al caso, ¿cierto? Pero para nosotros es esencial todo esto, y por eso que día a día dentro de las asociaciones, dentro de la federación, dentro de la confederación a nivel nacional, se pelea por los derechos de Malvinas, se pelea por los derechos de los veteranos, porque hay gente que, como lo saben ustedes, hay gente que se ha suicidado porque no tenía ningún tipo de contención. Uno afortunadamente tuvo contención en sus creencias, tuvo contención en la familia, tuvo contención en los amigos. Nosotros cuando nos juntamos 4 o 5, ¿cierto? Y hemos tenido oportunidad de charlar así, todos terminamos abrazados y llorando, no porque uno sea menos que el otro, pero es la realidad. Son traumas que la gente no entiende. Más trauma te da cuando llegás, terminamos la guerra, llegaste al continente, nos metieron en un avión, llegamos al Palomar, nos metieron en un camión, nos taparon el camión y nos mandaron a la escuela judicial y no nos dejaron salir. Ahí estábamos como ovejas perdidas porque habíamos perdido la guerra. Y la gente, los responsables no tuvieron en cuenta de que la cosa no era eso, sino que, y uno cuando le dijeron escribí lo que viviste, yo, ¿qué vas a escribir? Si todavía estás choqueado, totalmente traumatizado. Afortunadamente después vino el director de la escuela y dijo, no, los comandos agarran todas las cosas y se van conmigo. El coronel Minicucci. Y uno dice, nosotros tuvimos jefe, Mayor Castañeto por la compañía de comando 601, el Mayor Rico por la compañía de comando 602, y jefe que estuvieron al lado nuestro, recibieron los pepazos como los recibimos nosotros, los pepazos, los proyectiles, ¿cierto? Estuvieron ahí, no anduvieron, vayan ustedes y vengan. Tuvo el coronel Señaldín, que no estaba con los comandos, estaba con el regimiento 25, pero él estaba presente y venía y nos decía, pero esos eran los jefes que tenían. Jefes de combate, no eran jefes de escritorio, o que yo te digo hoy día una cosa y mañana la cambiamos, no, eran tipos que la ponían donde la tenían que poner. Entonces, después cada uno ha hecho su vida, ¿cierto? Pero
si me preguntan a mí cómo era el comportamiento, cómo era el ABC de esa gente, compartir con ellos, de ver esos ejemplos que nos daban. No comían hasta que no terminaba de comer el último de nosotros. Salíamos al terreno, iban con nosotros y si teníamos, como decía recién, algo en la mochila para dejárselo, se lo dejábamos a la gente que estaba ahí. Porque sabíamos cómo era el asunto. Y siempre adelante en la profundidad del campo enemigo, siempre, y así, tuvimos dirección, por ejemplo, se dirigió el tiro de artillería contra el enemigo. Nosotros salimos como patrulla de exploración, después de repente se transforma en patrulla de combate, y después de repente, es decir, que vamos, de acuerdo a la situación, va cambiando el nombre de lo que estamos haciendo. Y todas esas cosas quedan grabadas. Las cosas buenas, sobre todo las cosas buenas. Hay cosas malas que uno se olvida, porque afortunadamente lo malo llega el momento, lo olvidamos, pero nunca olvidamos las cosas buenas. Me acuerdo de cuando salí de la escuela de suboficiales, ya estoy hablando 55 años atrás, ¿cierto? Me acuerdo de compañeros de primer año, y las cosas buenas del primer año, las segundas, las cosas malas, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, y le preguntamos a cualquiera y dice lo mismo. Y en la vida real, en la vida civil, acá también pasa lo mismo. Uno tiene un traspiés y de repente lo único que se acuerda es que si tenés hijos, te acordás de los hijos, si tenés nietos, te acordás de los nietos, y todas esas situaciones así, hace de que uno el día a día lo viva un poquito más tranquilo, lo disfrute más. Hay cosas que uno por ahí no se hace problema porque lo único que nos vamos a llevar es lo que tenemos puesto. Después el resto no vamos a llevar nada. Así que no es que uno sea conformista, no, al contrario. Yo he procurado de tener mejores cosas, nivelar para arriba, como se dice, y nunca nivelar para abajo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y así fue que Malvinas, y es una cuestión, ¿cierto? Es tremendo porque nosotros estábamos en la parte de Puerto Argentino, nos hicieron pasar una bahía, llegamos a un lugar donde estaba el grupo de artillería defensa aérea 101, que ellos estaban siendo cañoneados, entonces nos mandaron como refuerzo. Estoy hablando ya prácticamente para el 14 de junio. Y nosotros estábamos ahí, nos mandaron a un sargento primero y a mí, nos mandaron como punta. Empezaron a cañonear porque estaban más o menos a unos 4 kilómetros, que era donde estaba Mobile Group, que era la parte de había sido los marines ingleses, y después lo ocupó el BIN 1, el Batallón de Infantería de Marina número 1, y ahí estuvieron ellos. Bueno, las cosas que encontraron no eran nada santa, habían de todo ahí. Entonces uno dice, la conducta o la disciplina que uno tenía en aquel momento no era la misma que tenían ellos, eran más liberales en todo sentido. Y ahí nos empezaron a cañonear, como 2 horas más o menos. Y adelante, y a un soldado que estaba a mi izquierda así, cayó un pepazo y lo reventó. Y vos mirás para allá, para acá, y te decís, todavía estoy. Dios me sigue protegiendo. Entonces, es una cuestión de que estas las cosas que tienen que destacar, estas las cosas que tiene que saber la gente. Que no es una cuestión de que el loquito de la guerra o pobre pibe. No hay ningún pibe, acá hay soldados con mayúsculas. Eran jóvenes que pusieron todo por defender la patria.
Así como nosotros lo pusimos, lo pusieron también. Y gente que dio testimonio dando la vida por el compañero que estaba ahí. Estoy hablando ya de las unidades que pelearon cuerpo a cuerpo. Nosotros no llegamos a pelear cuerpo a cuerpo, pero sí tuvimos enfrentamiento directamente con la SAN. Entonces, uno se encuentra con esa mentalidad de la gente, ¿cierto? Que sabíamos que estábamos todos, de toda la gente que estaba ahí, sabíamos que cualquiera quedaba. Y desafortunadamente esa gente que vino no se la atendió como se la tendría que atender. Y eso es una responsabilidad tremenda. Y de repente, cuando uno ve todo eso y después aparece una persona, te dice, vengan para acá, yo les voy a dar el apoyo, sin pedirle nada. Les voy a dar lo que quieran ustedes. Y nos encontramos, ¿cierto?, con el apoyo que nos dieron. ¿Cómo no te vas a jugar después? Eso es lo que uno no le entra en la cabeza. Después nos cuesta para llegar a un vicegobernador, nos cuesta para llegar a un gobernador, nos cuesta todo, y queremos tener simplemente modificada, por ejemplo, al día de hoy, la ley provincial del veterano de Mendoza. No lo tenemos. Tenemos puchito acá, puchito allá, decreto, y nosotros hicimos todo un compendio, le hicimos una modificación, y a raíz de la pandemia, ahora todo, como todo pasa por la pandemia, no, estamos con el COVID. Uno se puede morir de cáncer, pero no se puede morir de COVID. Uno se puede morir de una pulmonía, pero no hay COVID. No tenemos servicio odontológico, porque no hay una nomenclatura por parte del PAMI, por ejemplo, porque no se puede hacer nada hasta que uno pase el COVID, que venga la nueva nomenclatura, que esto, que... Entonces, cuando uno comenta esto, la persona que escucha, que dice no COVID, enterate, ponete en situación y hacé las cosas que te están pidiendo. Simplemente están pidiendo hacer la ley, que te diga la ley de seguridad, la ley, lo que te corresponde, porque por ley nacional está el tema de la vivienda, y acá en Mendoza, hasta el momento, agua, nada. Tenemos que ver el tema de la pensión, ahí mendigando, tienen la pensión, después cuando entregan un 5%, aplausos, porque le hemos entregado. No han entregado nada. No han entregado nada, son derechos que nosotros tenemos, que la gente no lo quiere reconocer. Esto es un tema que antes de la guerra, durante la guerra y posguerra. Para nosotros, los comandos de la 602, la guerra duró del 21 de mayo, que se hace la resolución para crear la compañía de comando 602, ¿cierto?, hasta el 14 de junio. Muy poquitos días. Pero la posguerra, ya llevamos 38 años y algo más, y acá estamos. Y hay gente que desafortunadamente, si hubiera tenido el apoyo que tenía, que se tendría que haber tenido, no se hubiera suicidado o no hubiera muerto. Hay muchísimos casos de gente que se ha muerto de cáncer. Y todos sabemos, y yo tengo cáncer, todos sabemos que el cáncer se produce justamente por cuestiones emotivas, porque todos tenemos cáncer. Nomás que se nos despierta en determinados momentos, porque por algo se nos despierta. Y acá estamos. Pero no por eso vamos a bajar los brazos, sino que le seguimos dando el día a día, procurando de poder ser claro con lo que uno difunde. Vamos a las escuelas, le procuramos decir a los chicos no con este tipo de lo malo de la guerra, sino saber por qué tienen que defender Malvinas, por qué tienen que tener como el ABC Malvinas, porque es una parte del territorio nuestro. Es como, en este momento es como si nos hubieran cercenado un brazo y tenemos que tener el cuerpo completo. Desafortunadamente, como dije recién, son cuestiones que ya escapa a una apreciación personal de uno, porque son cuestiones que ya son políticos, y vemos qué es lo que puede surgir de todo esto.
Cuando llegué a mi casa, Me corté los ojos. cuando llegué, Perdón.